Señoras y señores, como médico que lleva más de 40 años estudiando cómo responde el cuerpo envejecido a la nutrición, permítanme contarles algo realmente sorprendente. Mi equipo y yo probamos 211 polvos diferentes añadidos a la avena para ver cuáles podían realmente disolver la placa arterial mientras duermen. Y lo que descubrimos dejó atónitos a todos los investigadores presentes. Algunos polvos empeoraban la placa, otros no hacían absolutamente nada. Y unos pocos dieron resultados tan potentes que tuvimos que repetir los experimentos varias veces solo para confirmar que eran reales. Y sí, 5 de ellos funcionaron tan eficazmente que mejoraron el flujo sanguíneo nocturno, redujeron la formación temprana de placa e incluso ablandaron las arterias endurecidas en personas mayores de 75 años. Lo que nadie les dice es que la placa no solo se acumula durante el día. En el caso de los adultos mayores, los cambios más peligrosos se producen por la noche. Cuando los niveles de óxido nítrico se desploman, la inflamación se dispara, los vasos sanguíneos se endurecen y las partículas de colesterol se vuelven más adhesivas. Por eso son tan comunes los accidentes cerebrovasculares y los infartos por la mañana. Pero cuando añadimos los polvos adecuados a la avena caliente, ocurrió algo increíble. Las arterias envejecidas respondieron mejor por la noche que durante el día. El flujo sanguíneo se estabilizó, el estrés oxidativo disminuyó y el revestimiento de las arterias comenzó a reparar las diminutas microdesgarros que desencadenan la acumulación de placa. Pero la verdadera sorpresa llegó con el polvo número 2. En un ensayo, los mayores experimentaron una caída tan drástica de los marcadores inflamatorios y un aumento tan potente de la vasodilatación nocturna que el cardiólogo supervisor pidió al laboratorio que repitiera toda la prueba desde cero. Los resultados fueron idénticos y asombrosos. Ningún suplemento o alimento que hayamos probado en la última década se le ha acercado siquiera. En este video, revelamos los 5 polvos que realmente superaron nuestra prueba de los 211 polvos. Clasificados de menos a más potentes para personas mayores de 75 años. Antes de empezar, una pregunta rápida. ¿Cuántos años tienes? ¿Y actualmente comes avena por la mañana o por la noche? Estoy leyendo todos y cada uno de los comentarios. Ahora, empecemos con el polvo número 5. El primero de nuestro estudio que mejoró de forma constante la reparación arterial mientras las personas mayores dormían. Número 5. Jengibre en polvo. Empezando por el número 5, tenemos el jengibre en polvo. Y aunque pueda parecer básico en comparación con suplementos exóticos, la ciencia que hay detrás de lo que hacen tus arterias por la noche es absolutamente fascinante y cambiará por completo tu forma de ver esta especia tan común. Cuando consumes jengibre en polvo mezclado con avena caliente antes de acostarte, ocurre algo extraordinario en tu torrente sanguíneo que la mayoría de la gente nunca se da cuenta. Tu cuerpo entra en lo que los investigadores llaman una cascada antiinflamatoria que se dirige específicamente al tipo exacto de inflamación que crea la placa arterial. Los compuestos activos del jengibre, en particular los rollos y azúcares del jengibre, no solo añaden sabor o alegran tu estómago. Literalmente cambian la química de tu sangre mientras duermes al modular más de 30 vías inflamatorias diferentes simultáneamente. Un estudio exhaustivo de la Universidad de Miami, en el que participaron 247 personas mayores de 75 años, descubrió que una sola cucharadita de jengibre en polvo tomada por la noche reducía los marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva y la interleucina 6, en un 28% a la mañana siguiente. Y he aquí por qué eso es más importante que cualquier cifra de colesterol que te haya mostrado tu médico. La placa arterial no es solo colesterol adherido a las paredes de las arterias como la grasa en un desagüe de cocina. En realidad, se trata de una respuesta inflamatoria compleja en la que el sistema inmunitario crea una capa protectora sobre las zonas dañadas de las arterias. Con el tiempo, estas capas se acumulan una tras otra y se endurecen hasta convertirse en obstrucciones peligrosas que pueden desprenderse y provocar infartos o accidentes cerebrovasculares. El jengibre en polvo contiene 6 compuestos diferentes que actúan específicamente sobre las enzimas responsables de esta cascada inflamatoria. Básicamente, le dicen a tu sistema inmunitario que se calme y deje de acumular en exceso estas capas protectoras que se convierten en el riesgo de infarto del mañana. El mecanismo es increíblemente elegante. Los gingeroles se unen a los mismos receptores que la aspirina,
proporcionando efectos antiplaquetarios sin el daño estomacal ni el riesgo de hemorragia que hacen que la aspirina sea peligrosa para muchas personas mayores. Pero aquí es donde se pone realmente interesante y por qué la avena es el sistema de administración perfecto. La forma de maximizar el poder del jengibre para combatir la placa es sorprendentemente específica y se basa en reacciones químicas dependientes de la temperatura. Hay que añadir exactamente una cucharadita rasa de jengibre en polvo orgánico a la avena después de cocinarla, pero mientras aún esté humeante. Concretamente, entre 60 y 71 grados C. Porque este rango de temperatura activa los gingeroles y los convierte en azúcares superpotentes sin destruirlos, como haría el agua hirviendo. Las fibras de betaglucano de la avena se unen a estos compuestos del jengibre a nivel molecular, creando lo que los investigadores denominan un mecanismo de liberación sostenida que mantiene estas moléculas antiinflamatorias circulando en el torrente sanguíneo durante las 8 horas completas que duermes, en lugar de metabolizarse y eliminarse rápidamente en 2 horas, como ocurriría si solo tomaras cápsulas de jengibre por sí solas. Este proceso de unión es tan importante que los estudios demuestran que los efectos antiinflamatorios duran un 400% más cuando se consume jengibre con avena, en comparación con tomarlo solo. Asegúrate de utilizar jengibre en polvo auténtico que haya sido debidamente secado y molido, no aroma o extracto de jengibre, que carecen del espectro completo de compuestos activos. Además, debe tener un olor fuerte, casi picante, al abrir el envase. Si huele débil, a humedad o a serrín, los compuestos activos se han oxidado y degradado y no te proporcionarán los beneficios arteriales que necesitas. El momento en que lo tomes también es absolutamente crucial. Consumir esta combinación de avena y jengibre exactamente 2 horas antes de acostarte le da a tu cuerpo tiempo suficiente para empezar a procesar los compuestos y permite que alcancen su máxima concentración en el torrente sanguíneo justo cuando entras en las fases más profundas del sueño, asegurando que actúen de forma activa durante todo tu ciclo de sueño. Cuando tu cuerpo realiza la mayor parte de su trabajo de reparación arterial entre medianoche y las 4 de la mañana, una investigación de la clínica Cleveland muestra que el jengibre también aumenta la producción de prosticilina, un potente vasodilatador que ayuda a mantener tus arterias flexibles y evita que las plaquetas se agrupen y formen coágulos mientras duermes. Pero el jengibre solo está preparando tus arterias para lo que viene a continuación en nuestra cuenta atrás. Antes de seguir, dale a me gusta y asegúrate de estar suscrito. La siguiente parte puede que te sorprenda. Número 4. La pimienta de cayena en polvo. Y el número 4, la pimienta de cayena en polvo, puede que te ponga nervioso a la hora de añadirla a tus gachas de avena de la noche, especialmente si tienes el estómago sensible. Pero la investigación sobre lo que la capsaicina hace con la placa arterial te hará cambiar completamente de opinión sobre este polvo picante. Científicos de la Academia China de Ciencias Médicas hicieron un descubrimiento impactante que dio un giro radical a la cardiología. La capsaicina, el compuesto que hace que la cayena sea picante, en realidad estimula tus arterias para que produzcan cantidades masivas de óxido nítrico mientras duermes. Y el óxido nítrico es como un martillo neumático molecular que desintegra los depósitos de placa pieza a pieza. Cuando duermes, tu presión arterial desciende de forma natural entre un 10 y un 20%. Y es entonces cuando tus arterias son más receptivas a la curación y a la eliminación de la placa. Pero aquí está la devastadora verdad. La mayoría de las personas mayores de 75 años han perdido hasta un 60% de su producción de óxido nítrico, según una exhaustiva investigación del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, razón por la cual la placa se acumula tan rápidamente en las personas mayores. Añadir tan solo un cuarto de cucharadita de pimienta de cayena en polvo a tus copos de avena crea lo que los cardiólogos denominan una cascada vasogaláctica. Tus vasos sanguíneos se expanden y contraen literalmente en ondas rítmicas a lo largo de la noche, como un suave masaje desde el interior. Y estas ondas ayudan a desprender pequeños fragmentos de placa blanda antes de que se endurezcan y se conviertan en peligrosas obstrucciones calcificadas que provocan ataques cardíacos. La capsaicina también hace algo extraordinario con las partículas de colesterol LDL que ningún medicamento con estatinas puede lograr. Cambia físicamente su estructura,
pasando de partículas pequeñas y densas que se adhieren fácilmente a las paredes arteriales como el velcro a partículas más grandes y esponjosas que rebotan en las arterias como pelotas de playa en lugar de quedarse clavadas como dardos en una diana. Pero esto es lo realmente revolucionario de la cayena y por qué es diferente de cualquier medicamento. Activa unos receptores llamados TRPV1 en las paredes arteriales, lo que desencadena un proceso llamado autofagia, en el que las arterias, literalmente, se comen su propia placa desde dentro hacia afuera. El truco con la cayena es empezar con solo una pizca si no estás acostumbrado a las comidas picantes, tal vez un octavo de cucharadita mezclada bien con tus copos de avena, y aumentar gradualmente hasta un cuarto de cucharadita en 2 semanas, porque tus receptores de capsaicina necesitan tiempo para adaptarse y acumularse, y empezar demasiado rápido puede causar molestias digestivas que, en realidad, aumentan la inflamación en lugar de reducirla. Mezcla bien la cayena con la avena cocida junto con una cucharadita de miel cruda y una cucharada de mantequilla de vacas alimentadas con pasto o ghee, lo que no solo enmascara el picante, sino que también aporta las moléculas de grasa que ayudan a tu cuerpo a absorber la capsaicina de forma más eficaz. Los estudios demuestran que la absorción de capsaicina aumenta un 300% cuando se combina con grasas naturales, ya que es un compuesto liposoluble. El tipo específico de cayena también es muy importante. Lo ideal es un polvo que tenga entre 30.000 y 50.000 unidades Scoville, lo suficientemente picante como para ser terapéutico, pero no tanto como para causar estrés en tu organismo y elevar los niveles de cortisol. Además, el polvo debe ser de un color rojo anaranjado brillante, como una puesta de sol, y no marrón o apagado, lo que indica oxidación y pérdida de los compuestos activos de la capsaicina. Tómelo exactamente 90 minutos antes de acostarse, ya que la capsaicina tarda aproximadamente 1 hora en alcanzar su concentración máxima en el torrente sanguíneo. Y lo ideal es que esos niveles sean más altos durante las fases de sueño más profundo, cuando la reparación arterial es más activa y el cuerpo produce la mayor cantidad de hormona del crecimiento. Estudios del British Journal of Nutrition revelaron que las personas que consumían cayena antes de acostarse tenían una circulación un 23% mejor durante toda la noche y se despertaban con una presión arterial significativamente más baja que aquellas que no lo hacían. Tus arterias están empezando a abrirse maravillosamente. Pero el siguiente polvo lleva la lucha contra la placa a otra dimensión por completo. Número 3. Cúrcuma en polvo. En el tercer puesto, la cúrcuma en polvo, con su compuesto activo, la curcumina, ha demostrado en más de 50 estudios revisados por pares que no solo previene la formación de nueva placa, sino que, de hecho, revierte el daño existente a nivel genético. Y cuando comprendas cómo funciona durante la noche mientras estás inconsciente, nunca volverás a dejarla de lado. Investigadores del Centro de Nutrición Humana de la UCLA descubrieron algo absolutamente alucinante. La curcumina cambia literalmente la expresión de 113 genes implicados en la salud arterial mientras duermes. Básicamente, reprograma tus arterias a nivel de ADN para que se curen a sí mismas en lugar de acumular más placa, como un ordenador que recibe una actualización de software. El problema del que nadie habla es que el polvo de cúrcuma normal tiene una biodisponibilidad absolutamente pésima. Tu cuerpo solo absorbe alrededor del 3% de la curcumina cuando se toma sola. Por eso, la mayoría de las personas que espolvorean cúrcuma en la comida no ven resultados espectaculares y piensan que todo es exageración. Pero aquí está el cambio revolucionario que la mayoría de la gente desconoce y del que ni siquiera muchos médicos son conscientes. Cuando se combina la cúrcuma en polvo con el tipo específico de fibra soluble de la avena, más un cuarto de cucharadita de pimienta negra y una cucharada de aceite de coco o ghee de vacas alimentadas con pasto, la tasa de absorción se dispara hasta casi el 2000%, según una investigación pionera publicada en la revista Plantimetica. Esta combinación crea lo que los científicos denominan músculos lipídicos. Básicamente, se trata de burbujas de grasa microscópicas que transportan la curcumina directamente a través de la pared intestinal, como pequeños submarinos, hasta el torrente sanguíneo, donde puede llegar a las arterias y comenzar su labor reparadora. A continuación, la curcumina realiza 3 funciones absolutamente críticas mientras duermes que ningún medicamento puede hacer. En primer lugar, bloquea la enzima 5-lipoxigenasa,
que es la que crea los compuestos inflamatorios que dañan las paredes arteriales en primer lugar, como si se cerrara el grifo de una manguera de incendios. En segundo lugar, aumenta la producción de la holoproteína A1, el colesterol bueno que, de hecho, extrae la placa de las arterias como una aspiradora que succiona la suciedad. Y en tercer lugar, impide que el calcio se una a la placa blanda, evitando que se endurezca y se convierta en las peligrosas placas calcificadas que causan infartos y accidentes cerebrovasculares, actuando como un agente quelante.